Vamos a Primera de Corintios, capítulo 1, y estamos en este tema de la palabra de la cruz, la palabra de la cruz, o la predicación de la cruz, basados en Primera de Corintios, capítulo 1, del versículo 18 al versículo 25. Ya habíamos leído esta sección, por consiguiente vamos a retomar desde el versículo 18. Contrario a que Pablo pretendiese adornar humanamente hablando el Evangelio, como hoy en día a veces sucede, se pretende decorar el Evangelio como si el Evangelio necesitase de la ayuda de los hombres para ser vistoso delante de las personas. Ya habíamos dicho que el Evangelio en sí mismo es hermoso, ¿sí? Pero al entendimiento y a la razón humana es locura, de acuerdo a lo que ya hemos leído en esta sección. Entonces, en vez de que Pablo pretendiese adornar el Evangelio, recordemos lo que en el 17, en el versículo 17 dice, no con sabiduría de palabras, es decir, a predicar el Evangelio no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, vemos claramente que el Señor, a través de Pablo, no pretendía, pues, exponer el Evangelio mediante sabiduría humana o mediante elocuencia humana. Aunque Pablo era un erudito, eso no se discute, pero Pablo, como él menciona en el capítulo 2, dice, me propuse entre ustedes no saber otra cosa sino a Cristo y a este crucificado. ¿Sí? Dice que él no pretendía que su palabra y su predicación fuera con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que, dice, la fe de ellos estuviese fundada no en el conocimiento de la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, el Evangelio en sí mismo y en la sencillez que éste contiene, pues es poder, ¿no? Y vemos entonces en el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Dice la Nueva Traducción Viviente, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. Eso dice la Nueva Traducción Viviente. Para la gente, la palabra de la cruz según esa versión es ridiculez. Y según la versión Dios habla hoy, dice el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición, pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación. Entonces vemos ese contraste, ¿no? Para el mundo es locura, tontería, pero dice para los que se salvan es poder de Dios. Mientras que en la iglesia de Corinto habían divisiones en aras supuestamente de la defensa de la ortodoxia, Pablo está pues centrando su mensaje en la cruz de Cristo. Decíamos que pues la sabiduría humana pues considera la palabra de la cruz como supuestamente locura, ¿no? Pero nosotros veíamos claramente que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿no? Entonces, habíamos visto también nosotros una imagen, ¿se acuerdan? Que para los romanos, para el tiempo de la iglesia primitiva, el Evangelio y la predicación de Jesucristo en la cruz era una locura. ¿Se acuerda que habíamos mirado aquí el grafito de Alexámenos? Es un grafito, es decir, es un grafiti que hicieron, porque en ese tiempo también habían grafitis. Es un grafiti que hicieron sobre un muro en una de las 7 colinas de Roma. En uno de esos muros, en uno de esos lugares, una persona escribió un grafiti dibujando a un hombre crucificado con cabeza de burro y al lado, ¿se acuerdan? Y al lado había una persona que estaba así levantando la mano y decía, dice el grafiti, Alexámenos, dice, adora a su Dios. Y es muy diciente ese grafiti, además de que confirma la historicidad del cristianismo, la veracidad del cristianismo,
pues también ilustra el pensamiento grecorromano con respecto a Jesús en la cruz. Por eso ellos no podían asimilar. Pues para nosotros hoy en día cuando vemos una cruz, ¿es sinónimo de qué? No de una cruz. Bueno, de muerte, pero también donde ve las cruces uno. Uno ve las cruces en las Biblias, ¿cierto? Uno ve las cruces en las iglesias, uno ve las cruces, o sea, tanto que la gente cuando ve una cruz, ¿cierto? Se persigna. Entonces hoy en día la cruz no tiene el significado que en ese entonces tenía. Y no estoy justificando que la gente se persigne ni nada de eso, ni que carguemos con cruces. Pero hoy en día también es sinónimo de muerte, porque donde hay un accidente hay que colocar una cruz, que muera alguna persona. Bueno, sí, pero no se limita solamente a la muerte de una persona. O sea, la cruz se utiliza y por lo general hace referencia precisamente al cristianismo. Creo que el símbolo más universal de la cruz es en sí mismo, del cristianismo, es la cruz, ¿sí? Pero para la época del Imperio Romano, la cruz no significaba lo que para nosotros en nuestra cultura occidental en esta época significa. En ese tiempo la cruz era el medio de ejecución y de tortura más terrible que había. Los romanos lo habían perfeccionado a tal punto que esas personas que ellos consideraban dignas de muerte y una muerte pues terrible, los crucificaban de tal manera que no morían inmediatamente, sino que a través de la crucifixión prolongaban su agonía, ¿sí? Entonces la persona quedaba crucificada y tenía que, la persona al tratar, ¿cierto?, de acomodarse de paso hasta su sistema, aparato respiratorio, se veía comprometido. Las personas a la falta de oxígeno, porque como estas personas pues se desangraban y toda esa situación, no tengo todos los detalles, pero las personas al quedar sin sangre también quedan sin oxígeno. Al quedar sin oxígeno, entonces estas personas morían asfixiadas. Los hacían morir de una manera terrible. No moría cualquiera en la cruz, morían las personas que el imperio consideraba viles. Y precisamente los judíos procuraron e hicieron que el Señor Jesús fuese clavado en la cruz. Entonces, si le decía a una persona en esa época, pues hoy en día la cruz no tiene, digamos, esa connotación de crueldad, esa connotación de pena capital que sí tenía en ese entonces. Entonces las personas cuando se les predicaba de que Jesús moría en la cruz, de que Dios, el Hijo de Dios, muere en la cruz, pues se les hacía locura. Se les hacía locura. ¿Cómo es posible que se supone que si es Dios, pues Dios eso considera que es grande? ¿Cómo es posible que se haga hombre y que haciéndose hombre muera en una cruz? Es absurdo, se decían ellos, pues que prediquen la cruz, ¿no? Pero precisamente vemos que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, dice, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces vemos el concepto no solamente de ese entonces, aunque hoy en día la cruz tenga otra connotación físicamente hablando, la predicación de la cruz sí parece locura a las personas, es una locura para el mundo. Y centrábamos también el versículo 18 diciendo la palabra de la cruz. ¿Cuál es la palabra de la cruz? ¿Y en qué consiste la palabra de la cruz? Sí, el evangelio. Pero en particular especifiquemos qué es, y es lo que vamos a hablar, en qué consiste la palabra de la cruz. ¿Qué es la palabra de la cruz? Habíamos dicho, en primer lugar, hace referencia a la naturaleza y la obra del Señor Jesucristo. Entonces, ¿a qué hace referencia la palabra de la cruz? En primer lugar, a la persona de Jesús y a la obra de Jesús. ¿Por qué es importante hablar de la persona y de la obra? La persona porque no cualquiera podía morir en la cruz. Así como en el Antiguo Testamento no moría cualquier animal como sacrificio expiatorio, tenía que tener unas características, no podía tener defecto. De la misma manera, el Hijo de Dios era el único que cumplía los requisitos para morir de esa manera como sacrificio expiatorio, ¿sí? Y la obra, pues su redención, al morir, derramar su sangre,
Dice la Biblia, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Hoy precisamente estábamos hablando en la cárcel con un muchacho que decía o tenía el concepto de que Cristo hizo por nosotros amnistía. ¿Qué es amnistía? Pues que a una persona, en esencia, pues le levantan los cargos que tenía, ¿cierto? Y le perdonan, por así decirlo, la transgresión que cometió. Y no lo castigan con el peso de la ley que se merecía. Pero con Cristo no pasó un indulto, no, sino no hubo una amnistía. Porque si nosotros hubiésemos sido perdonados de esa manera, entonces Dios era injusto, porque la demanda del pecado tenía que ser castigada. ¿Sí me hago entender? ¿Qué pasó, por ejemplo, con la guerrilla aquí en nuestro país? Fue indultada, se hizo amnistía, es decir, a cambio de decir supuestamente la verdad y de dejar las armas, pues estas personas se le levantaron todas las acusaciones y todos los cargos y todos los delitos que tenían. Eso es una amnistía. Pero eso, a su vez, también fue injusticia e impunidad. Entonces, con Cristo no sucedió eso. ¿Por qué? O con nosotros. Nosotros somos perdonados, pero no es que nos perdonaron y no pagamos los platos rotos. Alguien los pagó por nosotros. Cristo se ofreció un sacrificio expiatorio. ¿Qué implica la expiación? Decíamos hoy. Implica identificación y, bueno, en primer lugar, implica sustitución y, en segundo lugar, identificación. Sustitución porque Cristo muere en lugar del pecador. Pero que se derrama sangre, se derrama. Es decir, no hubo una amnistía porque se pagó el precio. ¿Sí? Se pagó el precio. Yo me acuerdo una vez que nos llevaba, el pastor nos llevaba, no sé, íbamos en un bus y yo seguí de largo y no pagué y yo como que ahí no me cobraron nada. Y yo le comenté al que iba conmigo que ¿cómo que no le cobraron? Yo fui el que pagué, por eso el conductor no le hizo el reclamo, ¿cierto? Pero sí habían pagado, solo que yo creí que nadie había pagado, entonces no me hicieron una amnistía. Alguien pagó en mi lugar y por eso no me hicieron el reclamo. Pero se da cuenta que tiene que haber un pago. Entonces, muy diferente, ojo, amnistía a el sacrificio de Cristo en la cruz, que allí fue expiación, es decir, hubo identificación, es decir, nosotros nos identificamos al creer en Cristo con ese sacrificio. O sea, creemos que ese sacrificio fue en nuestro lugar y que esa sangre que se derramó fue a nuestro favor. Como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué significa que Dios, que al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado? O sea, significa que Dios lo hizo sacrificio por el pecado. Según cuenta el doctor Evis Carballosa, él explicaba eso. Significa que Dios lo hizo sacrificio por el pecado. Entonces, eso es correcto. Entonces, se pagó. No hubo impunidad. Dios tuvo misericordia, pero al mismo tiempo fue justo. Entonces, ese es el primer lado, ese es el primer aspecto de la cruz, que Cristo muere por nuestros pecados. Pero en primera instancia, al griego, al romano y alguno que escuchaba así, de esta manera el mensaje, pues le parecía, por lo menos en principio, locura. No tenía sentido que un criminal, porque en la cruz morían los criminales, pues fuese Dios y que los cristianos adoraran a ese Dios en la cruz. No tenía sentido. Y por eso el grafiti que habíamos visto la vez pasada. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, la predicación de la cruz habla, ya dijimos, y ustedes lo ven ahí, de la persona y la obra de Jesús. Ese es el primer aspecto de la predicación de la cruz. En particular, la persona y la obra de la cruz. Y en segundo lugar, lo primero tiene que ver con lo que Cristo hizo por nosotros. Lo segundo que vamos a ver es lo que nos compete a nosotros. Lo segundo es que ese mensaje requiere una respuesta. ¿Y cuál es esa respuesta? Ustedes ven en rojo. La renuncia a la naturaleza humana pecaminosa y a la autocomplacencia y a la autosuficiencia.
En cuanto a la renuncia a la naturaleza humana, vamos a ver dos pasajes en cuanto a ese primer punto de la renuncia a la naturaleza humana. Ese es el segundo aspecto del mensaje de la cruz. Y ya vamos a ver por qué es locura, o sea, por qué también este punto es locura para el mundo. Vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 20, yo creo que algunos se lo saben de memoria. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el Dios, el cual El Hijo de Dios. el Hijo de Dios, el cual Él me amó y se entregó por mí. Así mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿A qué hace referencia que Pablo esté crucificado juntamente con Cristo? Es decir, dice, ya no vivo yo, está renunciando a Él, a sus deseos, a sus planes. Entonces es precisamente muriendo a sí mismo. ¿Se da cuenta? Ese es el primer aspecto de este segundo punto. Ojo, este es el primer aspecto del segundo punto. Nosotros nos identificamos con Cristo en su muerte en el sentido en que morimos, como dice Pablo en Romanos capítulo 6, juntamente con Él, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. O sea, morimos a nuestra antigua vida, nos negamos en cuanto a nuestros deseos, ¿sí? En cuanto a nuestra naturaleza pecaminosa. Y eso no es popular. Todo lo contrario, el mundo, y hoy que estamos precisamente por estas fechas, es acción de gracias en Estados Unidos, pero detrás de la acción de gracias, y bueno, la acción de gracias no lo estoy condenando ni juzgando, ni más faltaba, creo que eso surgió de los primeros cristianos que colonizaron Estados Unidos. Hoy precisamente estaba viendo la historia del Día de Acción de Gracias, pero pues con el tiempo se volvió comercial y es así como estamos precisamente hoy, es Viernes Negro. Viernes Negro, sí, perdió la sustancia, la esencia y el propósito. Entonces, por ejemplo, por estas fechas se estimula que la gente se dé gusto, a que compre. De hecho, creo que esta es la fecha más consumista del año. ¿Y qué nos dice el Evangelio? Que se niegue. Y con esto yo no estoy diciendo que uno no compre estos días, que uno no aproveche ofertas, pero estamos diciendo es que no hemos de darle gusto a la carne. Es decir, la carne no es la que manda, la prioridad no es la carne. Nosotros ya no podemos vivir satisfaciendo los deseos de la carne. Precisamente en Gálatas está el otro pasaje que nos habla de la renuncia a nosotros mismos. En Gálatas 5:16, también otro pasaje muy conocido, dice, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso no es popular. El mundo no quiere eso, ¿cierto? Y más adelante estoy tomando solamente lo que compete, o sea, estoy tratando de tomar el punto, no porque los otros pasajes no tengan relevancia, lo tienen, pero estoy tomando el punto de la negación. Versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, esa es, digamos, nuestra parte o nuestro deber frente al Evangelio y la cruz, o nuestro llamamiento. Obviamente no lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Es gracias a la capacidad y al poder que Dios da para nosotros poder vivir de esta manera, en negación, ¿sí? Ahora para seguir entendiendo esto, vamos a Mateo capítulo 16, versículo 16. Mateo 16, ¿sí? Pero ya les digo qué versículo específicamente. Mateo 16, versículo 21, para leer el contexto. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿De qué está hablando Jesús acá? Está hablando en primer lugar su muerte, pero específicamente, o si pues, profundizamos un poco más, está hablando de la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que atravesara por todo ese sufrimiento. Y en segundo lugar, y por consiguiente, habla de la negación de su propio bienestar en aras de cumplir la voluntad de Dios.
O sea, ¿es malo que busquemos el bienestar? No es malo en la medida que por encima de nuestro bienestar busquemos la voluntad de Dios. Cuando la voluntad de Dios entra en conflicto con nuestro bienestar, entonces es ahí cuando está mal el buscar nuestro propio bienestar. Por ejemplo, pues cuando en algún momento tenemos que confesar algo que hicimos y que mejor sería callarlo para no tener problemas. Pero el decir la verdad implica hacer la voluntad de Dios y nos implica en algún momento algún conflicto, ¿no? Una persona confiesa lo que ha hecho, un cristiano pues confiesa, mire, yo hice esto, perdóneme. Entonces está yendo en contra de su integridad o de sus intereses personales. Entonces esta persona se está negando. ¿Qué sería lo más fácil para la carne? No cuente la verdad, callarse. Pero ¿qué está haciendo? Se está muriendo a sí mismo y está prefiriendo decir la verdad sin importar las consecuencias, porque primero quiere estar bien delante de Dios. Por ejemplo, los cristianos en países donde hay persecución, ellos huyen, pero, o sea, evitan quizá la confrontación, pero cuando en algún momento son perseguidos y se les demanda la fe, la esperanza, la fe que tienen, pues si ellos niegan, probablemente no les hagan nada, pero queda comprometida entonces la fidelidad a Dios. Entonces ellos, ¿qué hacen? Primero, por encima de su bienestar físico, confiesan a Cristo, confiesan a Cristo. Como el propio Señor Jesucristo dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. ¿Qué está poniendo por encima de su bienestar? La voluntad de Dios. O sea, digo bienestar físico, ¿no? Integridad física, el no sufrir daño físico. Está poniendo por encima la voluntad de Dios. Y es lo que estamos viendo precisamente en este pasaje. Jesús está hablando de cumplir la voluntad del Padre y de pasar por una situación que a la carne no le parece agradable. Yo creo que a nadie le parece agradable. A nadie le parece agradable esta situación. Pero esto en cumplimiento de la voluntad de Dios. Dice el versículo 22, entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces Pedro dice, comenzó a reconvenirle, es decir, no, Señor, no pase por esta situación. Pedro con buenas intenciones, o sea, no negamos que quizá en él hayan buenas intenciones en su afán por decirle al Señor estas cosas. Además que viene de contestarle al Señor una pregunta que él hacía y la contestó bien. Entonces de pronto él ya venía con confianza. Pero esta vez la idea no proviene de Dios. O sea, lo primero, cuando él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, era de Dios. Dice: no te lo reveló carne ni sangre. Pero en este caso, y casi que es el mismo escenario, el mismo lugar, entonces dice que en ninguna manera te acontezca esto. Pero él dice, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. No porque Pedro sea Satanás, sino porque esa idea provenía de Satanás. ¿Qué? Que procurara no hacer eso. En ninguna manera te acontezca esto, decía Pedro. Pero detrás de Pedro estaba Satanás insinuando esto. ¿Y qué dice el Señor? Quítate delante de mí, porque me eres tropiezo. No pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y precisamente la predicación de la cruz hace que nos enfoquemos en las cosas de Dios y no en las de los hombres. Y precisamente ahí también, versículo 24, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Esto es popular, esto no es popular, esto no agrada a la carne. ¿Quién dijo que negarme? Si las personas precisamente invierten parte de sus recursos y de sus ingresos a satisfacer pues su carne, a satisfacer su carne. Entonces vemos acá nosotros, Señor. Esto podría ser prácticamente como una especie de una cobardía de parte de los hombres que no se niegan a sí mismos, como
decir algo, el gobierno. El gobierno sí le complace a la gente, ¿sí? Pero no cumple con su deber. Sí, o sea, negocian, se tuercen de una u otra forma. Pero bueno, a lo que yo voy aquí es que la carne busca satisfacerse, ¿cierto? Pero precisamente la predicación de la cruz habla de que nos hemos de negar. Y no es una negación infructuosa, es decir, no es negarnos por negarnos, como ser masoquistas y buscar pues el sufrimiento sin propósito, no. El sufrimiento de los cristianos, o sea, los cristianos no buscan sufrir, pero cuando las circunstancias, pues digamos, hacen que una persona defina, pues, ¿cierto? Cuando las circunstancias hacen que una persona tenga que enfrentarse a esa posibilidad de sufrir, pues lo hace, pero no por gusto, sino con un propósito, hacer la voluntad de Dios. Además, los sufrimientos o la negación tiene un propósito, ahí mismo lo vemos, versículo 25, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. No solamente perder en el sentido de perder físicamente la vida, sino en negarse, lo dice en el versículo 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esto es lo primero que hemos hablado, la negación a uno mismo, es decir, lo que ya dijimos, con Cristo juntamente crucificado, no satisface los deseos de la carne, crucifica la carne con las pasiones y deseos. Y lo siguiente dice, tome su cruz. ¿Qué significa tomar la cruz? Watchman Nee, si no estoy equivocado, en su libro La cruz y el obrero cristiano normal, él habla de que la cruz hace referencia aquí al oprobio, al rechazo. ¿Quiénes morían en la cruz? Los criminales o los que el gobierno romano consideraba indignos. Ellos eran objeto de escarnio y de oprobio. Entonces la cruz, llevar la cruz, es sinónimo de oprobio, de rechazo. Para que lo entendamos más, o un pasaje que lo confirma así es Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 12, discúlpeme, Hebreos capítulo... Espere, permítame. Sí es 13, perdíme. Hebreos 13, bueno, desde el 12 dice, por lo cual Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, o sea, de la puerta de la ciudad. Sí, porque él murió en el Gólgota. Dice, versículo 13, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Y el versículo 13, Nueva Versión Internacional, dice, por tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento llevando la deshonra que él llevó. Padecer en la cruz que él implicó al Hijo de Dios, según lo que acabamos de leer. Deshonra y oprobio y vituperio. Eso fue lo que le... Entonces dice que salgamos también pues a él, llevando su vituperio, es decir, tomando su cruz. Entonces ese es el otro aspecto que vemos ahí. Renunciar a, bueno, aquí no lo vemos descrito como tal, pero sí hablamos acá del oprobio. El oprobio. Si al Señor lo rechazaron, el Señor mismo dijo, a ustedes también lo rechazarán. Por eso a veces es que la familia o los cercanos o las personas, por lo general, cuando decimos que somos cristianos, pues como que nos rechazan a veces, ¿sí? Precisamente ¿por qué? Por ser cristianos. Y es que por naturaleza el mundo rechaza la predicación del Evangelio. Así considere que hay unas cosas bonitas, pero cuando tiene que ver con negarnos a nosotros, negarnos a satisfacer los deseos de la carne, pues entonces ahí hay ese conflicto, ¿no? Y también el Evangelio de la cruz tiene que ver con morir a nuestra autosuficiencia. De hecho, la vida cristiana no se basa en nuestro esfuerzo. ¿Qué esfuerzo tiene un muerto? O sea, un muerto no hace nada. Y la Biblia dice que todos estamos muertos en delitos y pecados. Entonces, ¿Cristo qué hace? Resucita espiritualmente a las personas y les da vida espiritual para que vivan como Dios manda. Entonces, ¿de quién es el mérito? Si Dios no nos resucita, no podemos vivir como Él demanda.
La religión le hace creer a uno que es por el esfuerzo humano, es decir, haga, ¿cierto? Esa es la ley, imponiéndole a las personas que hagan cosas, pero ¿cómo se le pide a un muerto que haga cosas si está muerto? Lo único que puede pasar es que tenga vida, y sobrenaturalmente Cristo nos da vida espiritual. Cuando uno tiene vida espiritual, ahí sí puede hacer las cosas, antes no. O sea que la naturaleza humana no puede por sí misma conocer a Dios y salvarse. Y esa es la predicación de la cruz. O sea, la cruz le dice al ser humano, usted no puede salvarse a sí mismo. Dios es el que lo salva a usted. Usted no es el que busca a Dios por iniciativa. Dios lo busca a usted en primer lugar. Dice Juan, 1 Juan capítulo 5, creo que el versículo 10 y el versículo 17 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Y creo que dice 1 Juan 5, 17, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. O sea que ¿qué mérito tenemos nosotros? Si la Biblia en Efesios claramente dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Entonces, la sabiduría o el ser humano quiere de una u otra forma llevarse el mérito, pero como el evangelio de la cruz es Cristo haciéndolo todo, y nosotros simplemente creemos, y ya cuando creemos, ahí sí podemos vivir y esforzarnos. Pero hasta tanto no, o sea, el ser humano no se puede salvar a sí mismo. ¿Qué mérito tiene la persona que estando en la mitad de las arenas movedizas le tiran una soga? Esa persona, ¿qué esfuerzo hizo? Bueno, se agarró del lazo, pero ¿quién fue el que lo jaló para sacar de ahí? ¿Cierto? Pues es la persona que no está en la arena movediza. Entonces, ¿de quién es el mérito? Donde no llegue la otra persona, esa persona finalmente se hunde en arenas movedizas. Entonces, dése cuenta por qué el evangelio y el mensaje de la cruz implica rechazo al mundo. El mundo no asimila esto. El mundo le parece una locura lo que estamos hablando. ¿Cómo es posible que uno se niegue? No tiene sentido. ¿Cómo es posible que uno no le dé gusto a su carne? ¿Cómo es posible que uno sea rechazado por el mundo? ¿Cómo es posible que uno no se lleve los méritos en la salvación? Es decir, que ni un mérito, o sea, no me van a dar ni medio mérito. No, el mérito completo es del Señor. Entonces, yo creo que en estos dos puntos, no sé si se me escapó algo, pero procuré en estos dos puntos resumir lo que es el evangelio y la predicación de la cruz. Es decir, se enfoca específicamente en lo que Cristo, en quien Cristo es, lo que Cristo hizo, y en segundo lugar, lo que nosotros por consiguiente somos llamados a hacer. Negarnos, aun si eso implica el oprobio y el no buscar la autosuficiencia personal, que es lo que estamos viendo ahí, ¿no? Dice, porque la palabra de cruz es locura a los que se pierden. La traducción literal acá, así aparece en nuestra Reina Valera. Pero, por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional dice, el mensaje de la cruz es una locura. Bueno, aquí no lo dice también de manera clara, pero ustedes ven ahí la traducción literal. ¿Cómo debería aparecer literalmente? Dice, porque el evangelio, dice la traducción aquí literal es para los que se están perdiendo, no para los que se pierden, sino para los que se están perdiendo. Es decir, es una acción constante y continua, lo que se refiere aquí a un participio activo, ¿sí? Se están perdiendo, ellos están contribuyendo. La perdición es un caminar diario, es decir, porque la persona está perdida, contribuye a diario a esa perdición. Entonces, los que están en ese proceso ya están perdidos, pero ellos mismos contribuyen en ese proceso, lo que estamos viendo acá. Es un participio presente en voz media. Yo dije activa, es voz media, refiriéndose a los que se encuentran en el camino de la destrucción. O sea que los que se pierden van por un camino. ¿Se acuerda que el Señor lo dijo? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que van por ese camino. Esos son los que se están perdiendo. ¿Qué es para ellos el evangelio de la cruz? Locura. Y por otra parte, cuando dice, pero a los que se salvan, es precisamente lo contrario. Van en camino. ¿Se acuerda la santificación?
La santificación, teológicamente hablando y bíblicamente hablando, es un proceso en el cual el creyente va madurando, ¿sí? Mientras que el camino de los impíos, como dice Proverbios, es hacia abajo, ¿sí? Hacia el Seol. O sea que ellos van progresando en ese camino, como los justos también progresan en ese camino, ¿sí? Y es también un participio presente que literalmente se diría los que estamos siendo salvos o los que estamos en camino de la salvación. Es lo que está diciendo Pablo literalmente. Entonces estamos viendo esos dos aspectos, ¿no? Entonces literalmente los que estamos siendo salvos o los que vamos en camino de la salvación. Es lo que estamos viendo en el versículo 18. ¿Qué es? Dice poder de Dios, poder de Dios. ¿Dónde más encontramos esa palabra poder? La encontramos, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 16, ese famoso versículo que dice, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. La palabra poder en el griego, ustedes lo ven ahí, es dunamis, dunamis. Dinamita. De ahí viene la palabra dinamita, de ahí viene la palabra potencia, dinámica, ¿sí? Habla de poder, potencia. ¿Qué es el evangelio? Dice para los que se salvan, es decir, la palabra de la cruz, ¿qué es? Poder de Dios. ¿Poder de Dios para qué? Pablo lo dice en Romanos, para salvación. O sea que la palabra de Dios tiene ese poder sobrenatural para transformar. Para los judíos, para los que se pierden o los que están en camino de perdición, es locura, pero a los que se salvan es poder. Es decir, es efectiva esa palabra. La palabra de la cruz es efectiva. Cobra, o sea, poderosamente actúa en las personas, como dice Pablo a los tesalonicenses, actúa en los creyentes. Entonces, por eso decimos que el evangelio es dunamis, o sea, dinamita, por así decirlo, poder de Dios. Aparece, ya dijimos, en Romanos 1:16 y también en 1 Corintios 1:24, ahí seguidito, ahí en 1:24 dice allí, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, Cristo dunamis, dunamis, poder de Dios. Lo que el mundo considera vano, como ya dijimos en las traducciones anteriores, lo que el mundo considera ridiculez y lo que el mundo considera tontería, nada más y nada menos que es poder de Dios. ¿Sí ve el conflicto? Y si ve que nosotros andamos como el salmón contra la corriente en este mundo, nosotros no vamos conforme con la corriente, sino que vamos en contra de la corriente y eso es ofensivo a la carne, ¿sí? Entonces vemos básicamente esto en el versículo 18. Otra palabra donde dice poder, dice Efesios 6:10, y recibiréis poder. Recibiréis poder. 1:8, ese es 1:8. 1:8. 1:8, recibir poder. Y en Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el Poder de su fuerza. No sé si ahí también es dunamis, pero supongo que también es esa misma palabra, ¿no? No lo sé. Pero sea como sea, el evangelio y los recursos que Dios pone a nuestra disposición son poderosos. Entonces, que valoremos que lo que el mundo desprecia es nada más y nada menos que el poder sobrenatural de Dios. Para salvación, ya dijimos, para salvación. Ahora vamos a ver la sabiduría humana en oposición a la sabiduría de Dios. Entonces dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Dice, ¿no ha enriquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pues está escrito, dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Esto es una cita y una alusión, una referencia a Isaías, o sea, este pasaje Pablo lo toma de Isaías 29:14, que dice así, Isaías 29:14, por tanto, he aquí
que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. ¿En qué contexto está esta palabra? En el contexto histórico, cuando el pueblo de Judá, con sus gobernantes, estaban amenazados por el imperio asirio. ¿Y qué dijeron ellos? Pues hombre, aliémonos con Egipto. Y si hacemos alianza con Egipto, pues el faraón nos va a ayudar. Ese era el razonamiento de ellos, ¿sí? Pues para que los asirios no se metan con nosotros, aliémonos con los egipcios. Y el Señor dijo que Egipto era como una vara que el que se apoye en ella, dice que se le atraviesa, o sea, le atraviesa la mano. O sea, es algo que usted no puede confiar porque es vana confianza. Y precisamente el Señor cita ese pasaje para aquellos que se apoyan en el intelecto y en la capacidad personal o humanas antes que en el Señor. Entonces, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos es una cita que el apóstol Pablo toma del 29:14. O sea que al Señor no le descresta, por así decirlo. Al Señor no le impacta, no le impresiona la sabiduría del mundo. Y cuando hablamos de la sabiduría del mundo, aquí también deberíamos contestar la siguiente pregunta. ¿Cuál es la razón para el rechazo de Dios a la sabiduría humana? ¿Por qué el Señor rechaza la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los entendidos? Vamos a contestar esta pregunta. ¿A qué conocimiento nos referimos? ¿A las matemáticas? ¿A las ciencias, a las ciencias sociales? ¿A los avances de la medicina? No, en esencia, cuando hablamos de la sabiduría humana, estamos hablando de todo pensamiento y conocimiento que niegue la existencia de Dios, que niegue la persona de Dios, niegue sus atributos, su carácter y niegue sus mandamientos. A eso nos referimos con la sabiduría del mundo. Toda aquella filosofía, corriente de pensamiento, teorías, etcétera, que nieguen a Dios y su palabra, nieguen su voluntad. A eso me refiero. Entonces, ¿por qué el Señor desecha esta sabiduría? La desecha, y eso es importante, porque la sabiduría humana es influenciada, sin duda alguna, por la naturaleza pecaminosa, por la carne. La sabiduría humana, alejada de Dios, ¿sí?, hace prácticamente rechaza pues lo que tenga que ver con Dios. Y entonces la sabiduría humana es influenciada sin duda por la naturaleza pecaminosa y por el diablo. Por ejemplo, los que hoy en día defienden la libertad de expresar su orientación sexual. Entonces, no, pues eso, imagínense cómo va a obligar a una persona, ¿cierto?, que si quiere ser mujer y es hombre, usted no le puede negar eso, es libre desarrollo de la personalidad. Eso razona la naturaleza humana. Y eso es sabiduría, esa es la sabiduría mundana a la cual hacemos referencia. También nosotros hacemos... Entonces, vemos nosotros que, muchas gracias, bendiciones, gusto verlo por acá. Vemos que todo aquel conocimiento, pensamiento que se oponga a Dios y sus principios es sabiduría humana. Otro ejemplo, y es uno de los más comunes, la evolución. La evolución considera que todo lo que existe surgió de una explosión y que la vida se originó prácticamente de lo que no era de la nada. Después surgieron animales unicelulares, luego pluricelulares, y que mediante un proceso de evolución de millones de años y luego de una serie de cambios de macroevolución, es decir, cambios de especie, de especie,
entonces resultamos nosotros. Entonces, en sí la evolución es sabiduría mundana. ¿Por qué? Porque niega la creación. E igual al ser humano con los animales. Igual al ser humano con los animales. No, porque saca a Dios. Saca a Dios bueno, algunos dicen que Dios sí estuvo, pero que lo que hizo fue evolucionar, o sea, contribuyó en ese proceso que ellos dicen. Entonces, al negar a Dios, afirma que el ser humano, si viene de la evolución, entonces no hay diferencia entre los hombres y los animales. Solo que los hombres, según ellos, son más evolucionados que los animales, ¿sí? Y por otro lado afirma que el pecado de una u otra forma no existe, porque la muerte es consecuencia del pecado. Pero si desde el inicio del universo y de la vida ha habido muerte, entonces nunca hubo pecado que produjera esa muerte, ¿está claro? Entonces la evolución es sabiduría mundana. Estamos, digamos, explicando por qué la evolución es sabiduría mundana. Entonces, por eso estamos hablando de esta forma, ¿no? Entonces, con esto nos referimos, cuando hablo de la sabiduría humana, que es influenciada por la naturaleza humana, nos referimos a aquella manera de pensar, repito, que cuestiona y es contraria a los principios bíblicos. Las características de esta sabiduría terrenal que rechaza a Dios y se centra en el hombre, las vemos en pasajes como cuáles. Vamos ahí precisamente a 1 Corintios 2:14, donde dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué le parecen las cosas de Dios al hombre natural? Locura. Y no las puede entender, así haya ido a la mejor universidad. Pero es que el conocimiento de Dios no se adquiere mediante el intelecto humano. Con esto no estoy negando tampoco que uno vaya a la universidad. Repito, todo conocimiento que niegue a Dios y sus principios es ese conocimiento al que nos referimos como sabiduría humana que perece. Ahora, gracias a Dios, porque los hombres no inventan la ciencia, solo descubren los principios. Antes de que el hombre descubriese la ley de la gravedad, ya existía, ya regía. ¿Qué hace el hombre? Descubrir y descubrir. No estamos en contra de la ciencia cuando parte del hecho de que hay un Dios. De hecho, estos días nosotros hemos visto una serie de videos científicos del Instituto Moody, donde mediante hechos demostrables, ¿cierto?, en un laboratorio, pues se puede comprobar en esencia la existencia de Dios y de que Dios tiene unos atributos y que tiene unas leyes, que cuando las saltamos, que cuando violamos esas leyes, entonces es para nuestro propio perjuicio. Entonces no estamos negando la ciencia desde que la ciencia tenga coherencia con Dios y sus principios, los principios bíblicos. Entonces, ahora, para la mente pecaminosa, la mente humana, pues le convendría no considerar que Dios existe, porque si Dios existe, lo va a juzgar por su pecado y tiene que rendir cuentas. Y ante el hecho de que alguien tenga que rendir cuentas, entonces, ¿qué dice un ateo? Mejor es creer que no hay un Dios. Con eso no tengo que rendir cuentas. Y con eso el día que muera, simplemente dejo de existir y no tengo que rendir cuentas, ni habrá juicio, ni habrá nada de eso. Entonces la evolución, por una parte, también le quita responsabilidad moral al ser humano. Lo hace ver como materia, simplemente como un ser vivo, biológicamente hablando, pero no moral, ¿cierto? Entonces podemos ver esa condición. Santiago 3 del 13 al 18. Señor. Pero también hay sabiduría que, o sea, que está por fuera de Dios y creyendo que viene de Dios.
Entonces los que inventan armamentos atómicos y todo, que es para destrucción. Sí, bueno, puede que crean que hay un Dios. Usted dice, bueno, el que inventó la bomba atómica, o los que desarrollaron más bien, porque el desarrollo de la bomba atómica creo que fue con base al principio a esa famosa fórmula y ecuación de Albert Einstein, ¿cierto? De que la materia tiene energía. Y entonces él hizo esa famosa fórmula. Y algunos lo desarrollaron, y aunque estas personas creían en Dios, quizá negaron sus principios. Negaron sus principios. Ahora, este es un asunto en el cual no me voy a meter mucho, porque cuando se desarrolló esa bomba atómica, Norteamérica estaba peleando contra un régimen que quería conquistar y quería apoderarse de las naciones a las malas. Entonces, también tenemos que verlo desde el punto de vista histórico, que Estados Unidos intervino en una guerra, y pues no es que yo sea proamericano, pero históricamente hablando, Estados Unidos entró en la guerra, pues primero porque fue agredida por los japoneses, pero de paso la causa de ellos era justa. ¿Qué querían hacer los nazis? Apoderarse de todas las naciones. ¿Qué quería hacer Japón? Apoderarse y conquistar naciones, o sea, colonizar y extender su imperio. Pero ¿qué pretendían los aliados? Liberar esas naciones. Entonces fue en ese contexto que se desarrolló la bomba atómica, ¿sí? Que algunos otros, y por ejemplo hoy en día, pues el mundo, alguien decía no sé cuántas veces la Tierra podría ser destruida con la cantidad de armas nucleares que hay hoy en día, pero pues eso ya es otro asunto. Entonces, se hizo la bomba atómica ¿con base en qué? En la física y en todos los principios y leyes naturales que rigen, pero el hombre la usa para su destrucción. Entonces, bueno, a lo que me refiero es que toda ciencia, todo conocimiento apartado de Dios y sus principios es precisamente esa sabiduría mundana, ¿sí? Santiago capítulo 3 del 13 al 18, ahora sí. Dice ahí: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os actéis ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces vemos que la sabiduría de este mundo es como terrenal, animal y diabólica. O sea que de paso, además de decir que la sabiduría del mundo es influenciada por la naturaleza pecaminosa, ¿por quién más es influenciada? Por Satanás. Por Satanás, como lo veremos más adelante. Él es el príncipe de este mundo. El mundo entero está bajo el maligno. Entonces vemos que por medio de la sabiduría humana no se puede conocer a Dios. Como la sabiduría humana rechaza considerar a Dios, ¿qué produce la sabiduría humana? Perversión. Perversión. Romanos capítulo 1, del versículo 21 al 32. Por cuanto las personas no tienen en cuenta a Dios, dice, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y entonces, aparte de negar a Dios, caen en perversión. Y Romanos, precisamente en esa sección, menciona la homosexualidad. Menciona una serie de pecados producto de no reconocer a Dios y no tenerlo en cuenta. Y no es de extrañar, no generalizo, pero la vida de muchos científicos ateos o los que se consideran ateos, sus vidas son un desastre. Aquellos que no creen en Dios o creen en un Dios diferente al de la Escritura,
sus vidas no tienen coherencia, ¿cierto? No tienen sabiduría. No hay sabiduría, no hay sensatez, no hay sensatez. Entonces, además de que la sabiduría humana rechaza a Dios, vienen las consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? La perversión. Y seguimos viendo acá, ¿dónde está el sabio, el escriba, el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿No ha enloquecido Dios, dice, la sabiduría de este mundo? Cuando hablamos del disputador, cuando hablamos aquí del disputador, bueno, lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Y precisamente como dice ahí mismo Pablo, más adelantico, en 1 Corintios, aquí dice que Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Y en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 19 dice, porque la sabiduría del mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Qué quiere decir eso? La Nueva Versión Internacional dice, porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura. Como está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Ellos quedan encerrados en su propia insensatez. ¿Sí? Bien. Luego habla del disputador. El disputador, ¿a qué se refiere el disputador? El disputador de este mundo, esa palabra hace referencia a los que les gustaba argumentar sobre cuestiones filosóficas. Recordemos que el Nuevo Testamento está en griego y la palabra aquí disputador era esa persona que le gustaba precisamente discutir o argumentar sobre cuestiones filosóficas. O sea, sobre cuestiones de conocimiento pero meramente humano. Para la muestra, veamos en la Escritura cómo Pablo fue llevado al Areópago para que les contara su manera de pensar y ellos lo escucharon, pero algunos no lo escucharon con el propósito de arrepentirse, sino solamente por escucharlo y quizá contender con él y también simplemente interactuar con una serie de, digamos, establecer una plática al respecto, discutir respecto a ese conocimiento, intercambiar conocimientos. Entonces, el disputador de este mundo, en esencia, es como un filósofo, pero ya. Entonces, ¿dónde quedan? Dios avergüenza a todos estos hombres, es decir, delante de Dios son insensatos. ¿Por qué? Porque se apoyan en la sabiduría terrenal. Es decir, que la sabiduría terrenal se queda sin fundamento. La sabiduría terrenal se queda sin efectividad o validez ante el Señor. Por ejemplo, y vuelvo y digo, consideremos la insensatez de la evolución. ¿Por qué insensatez? Porque entre otras cosas se basa en teorías. Y las evidencias que hay, la evidencia arqueológica, fósiles y todo esto, pues ellos la miden, pero no la miden de manera objetiva. Porque ellos no pueden medir el tiempo que no estuvieron. No pueden exactamente decir este fósil tiene tanto. ¿Alguna vez se hizo esa prueba? Alguien hablaba del carbono 14. Y el carbono 14 creo que arrojaba más edad de la que realmente tenía. De hecho, le hicieron esa misma prueba a huesos de seres, no recuerdo si eran seres humanos o animales, que vivieron por allá el año 3000 o 2000 antes de Cristo, y eso arrojaba una cantidad de tiempo impresionante. Entonces la evolución tiene muchos vacíos, muchos abismos, muchas, digamos, eslabones sueltos. No hay coherencia, se basa en teorías, no les consta.
¿sí? Probablemente, quizá, pero no hay certeza en ellos, solo teorías, ¿sí? E interpretan, aunque hay fósiles, es cierto, pero los interpretan desde su cosmovisión atea, desde el punto en el que ellos descartan a Dios, ¿cierto? Entonces no hay coherencia, no hay solidez, no hay imparcialidad. Entonces, Pablo más adelante retoma este tema, vuelvo y digo, afirmando que quien verdaderamente quiera ser sabio según Dios, debe despojarse la sabiduría terrenal, porque esta última es insensatez para con Dios. Eso lo vemos en 1 Corintios 3, del 18 al 20. Ahí mismo, después de lo que yo leí. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Vemos entonces, así también como el Señor le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo, porque quizás su conocimiento lógico, religioso, su conocimiento terrenal no era suficiente para entender las cosas del Espíritu. Por eso a él le pareció una locura nacer de nuevo. Entonces debemos desprendernos de todos esos prejuicios y esos argumentos humanos que nos separan de la verdad, ¿no? Vamos entonces a orar. Vamos a dejarlo aquí. Señor, gracias por tu precioso evangelio, por la palabra de la cruz, porque a través de ella podemos comprender la obra sobrenatural y suficiente, perfecta de Dios en la persona de Cristo, en la persona y en la obra de Cristo. Y que asimismo tú nos llamas a vivir, Señor, según tu voluntad, Señor. Eso implica morir a la carne, a nuestros deseos. Esto no es popular, pero es tu palabra, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, a vivir para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza, Señor. Despojado de la impiedad, despojado de iniquidad, despojado, Señor, de la sabiduría y el conocimiento humano, Señor. Señor, ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, Señor. Porque la sabiduría de los hombres perece. Tu palabra dice en el Salmo 33, el Señor frustra las maquinaciones de los pueblos. Perdón, el Señor dice, quebranta, el Señor arruina. Dice las maquinaciones de los pueblos. Frustra el consejo de los pueblos, Señor. Pero tú, dice, tu consejo permanecerá para siempre. Y tus pensamientos por todas las generaciones, Señor. Que podamos aferrarnos a la verdadera sabiduría, la palabra de la cruz, que es poder para salvarnos, aunque para el mundo parezca locura, Señor. Ayúdanos a afirmarnos en ti, Señor, en tu verdad, en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.